La Fiscalía General de la Nación formulará por esos hechos imputaciones de cargos a directivos de la multinacional Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos. Se trata de las siguientes personas. La Fiscalía imputará al presidente del conglomerado Odebrecht entre 2008 y 2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la concesión Ruta del Sol 2 2010, Eder Paolo Ferracuti; Luis Antonio Mameri; Huberto Antonio Martorelli; Luis Antonio Bueno Jr., Ricardo Paredes; Yesid Antonio Arocha; Hamilton Ideaki Sendey; Luis Batista Filo; Marcio Marangoni; Manuel Ricardo Cabral Jiménez y Luis Claudio Teixeira. Estas personas serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Contratistas citados a imputación. Se formulará cargos contra los dos representantes legales de la empresa Midas SAS, Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abauna Vega, por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado, porque habrían suscrito 2 contratos por valor de 3.931 millones de pesos. De este contrato se habrían direccionado 2.000 millones de pesos al lobista Otto Bula. Además, entre 2 personas habrían tomado para cada uno 260 millones de pesos para el total de los contratos. Asimismo, al exalcalde de Gamarra Cesar, Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Elí Giraldo Escudero, por su intervención en la compañía Midas SAS para el pago de los sobornos. Por último, a los socios propietarios de Midas SAS, Lina María Bermúdez Aljurí y Diego José Mantilla Velázquez, serán imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, ya que habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht. Imputación al lobista. Luis Bernardo Villegas Giraldo es llamado a imputación, presuntamente por realizar lobby ante funcionarios de la ANI para que rindiera concepto favorable de 4 de los otros CIEs del contrato 01 del 2010, por el cual se adjudicó la Ruta del Sol 2. La persona al parecer recibió un total de 9.542 millones de pesos. El cobro de sus honorarios había sido cancelado por intermedio de 3 empresas. La primera de ellas era de su esposa Carolina de Nubila, la otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre y la tercera de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán. Por lo anterior, a estas 4 personas, la Fiscalía les imputará cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Entonces, así queda claro de qué manera Odebrecht Brasil creó, ideó, para efectos de la consecución de contratos y el mejoramiento de los mismos, toda una estructura de pagos que en primera instancia fue por el Departamento de Operaciones Estructuradas a nivel central de Brasil, desde donde se giraron dineros para la obtención esencialmente de 3 aspectos contractuales en Colombia. 1, la adjudicación, los 6.5 millones de dólares pagados al señor Gabriel García Morales. Segundo, la coima referente a la obtención del contrato de estabilidad jurídica, que fueron 2 millones de dólares. Tercero, un pago adicional por el llamado otro sí número 3 de diseños
del Otrocío Caña Gamarra. Y también debo señalar y recalcar que por operaciones estructuradas, directamente la empresa Odebrecht de Brasil emitió dineros por algo más de 6.000 millones de pesos con destino a partidos y movimientos políticos en Colombia, en particular para las campañas presidenciales de los años 2010 y 2014, en una relación final que ya voy a mencionar. En junio del 2014 se devela por parte de la Policía Federal brasileña la operación Lavallato, y en ello no solo vincula a Petrobras sino también a Odebrecht, y se descubren operaciones estructuradas. Entonces, de ahí en adelante, los pagos de los sobornos ya no se realizan por operaciones estructuradas Brasil, sino se realizan por los subcontratos en Colombia. Ese estimativo de los contratos, esa mecánica y forma de pago de los mismos, concuerda exactamente, de una manera precisa, con la información suministrada hace unos pocos días, hace una semana, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el acuerdo de procedimiento diferido que suscribió esa dependencia norteamericana con el grupo Aval. Revisados el contenido de esos documentos, se tiene claridad, como debe ser, de la concordancia precisa entre las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por intermedio de su agencia federal FBI. Concordancia que resulta obvia y consecuente en la medida de la cercanía con la que hemos trabajado en este caso. Yo debo señalar y recalcar de qué manera el trabajo mancomunado entre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el FBI, colaboración recíproca de aquí hacia allá y de allá hacia acá para estos resultados investigativos, han permitido a ambos países llegar a la demostración probatoria de hechos relevantes que por supuesto tienen consecuencias jurídicas distintas en cada país de acuerdo a la legislación de cada estado. Entonces, esa es la segunda línea investigativa. Con esto concluyo esta intervención señalando o destacando un poco las cifras que tiene Odebrecht, el grupo de tareas especiales que hemos tenido esta responsabilidad a lo largo de estos años. Estos resultados son, entonces, la Fiscalía determina un pago de sobornos por más de 79.000 millones de pesos en Colombia, sobornos que están claramente detectados en operaciones estructuradas y en subcontratos, casi todos judicializados en sus medios y en sus destinatarios. La justicia colombiana ya ha tomado las investigaciones y ha tomado decisiones al respecto. En beneficios tributarios, en estabilidad jurídica, se obtuvo por parte de Odebrecht más de 145.000 millones de pesos. Los beneficios contractuales de Odebrecht en los otros CIEs, más de 190.000 millones de pesos. Específicamente, los datos en aportes de campañas demostrados mediante inteligencia financiera por parte de la Fiscalía General de la Nación son en aportes a campañas, a la campaña presidencial, las campañas presidenciales del doctor Juan Manuel Santos en 3.540 millones de pesos, y aportes a la campaña presidencial del doctor Oscar Iván Zuluaga de 3.045 millones de pesos. En Tunjuelo Caneas, una apropiación indebida de un anticipo por más de 91.000 millones de pesos, y en Navelena
también hubo un soborno cercano a los 1.000 millones de pesos, lo que por supuesto nos permite avanzar de esa suma del 80.000 millones de pesos en sobornos. En conclusión, estos dineros ilícitos sumados a otros pagos corruptos permiten afirmar que los daños causados por Odebrecht en Colombia suman más de 514.000 millones de pesos en su presencia en nuestro país, de los cuales, por principios de oportunidad, se ha logrado recuperar más de 19.000 millones de pesos, de donde se concluye que Odebrecht debe hoy al Estado colombiano más de 494.000 millones de pesos producto de sus actividades ilegales. Así, por el momento, se tiene entonces 93 personas solicitadas en imputación, 20 imputaciones ya culminadas, 17 escritos de acusación, principios de oportunidad 4, 11 sentencias condenatorias, todo esto dentro de la actual administración presidida por el señor fiscal general Francisco Barbosa y nuestra labor al frente del grupo de tareas especiales de Odebrecht. Creo que con eso, Pau, hemos dado a conocer una información inicial y abrimos. Sí, dame un segundo, empezamos con David, ¿sigues tú? Juan David está allá, Juan David Pérez, ¿sigues tú? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntitas. La primera es, fiscal, ¿cómo logra la Fiscalía en su investigación vincular al señor Marcelo Odebrecht? Y si por ser brasileño no tiene él algún tipo de inmunidad en Colombia. Y la segunda, y de una vez pegada, es si luego del acuerdo al que se llegó con Estados Unidos, entre Estados Unidos y el Grupo Aval, la Fiscalía ahora puede empezar a adelantar acciones contra ellos refiriéndose obviamente al Grupo Aval. El señor Marcelo Odebrecht llegó a la empresa en el año 2005 y en el año 2006 organizó la División de Operaciones Estructuradas encargada del pago de sobornos. Él fue el que ideó y estructuró la División de Operaciones Estructuradas a nivel central con esa finalidad ilícita. Dirigió como presidente de esa corporación también las ilegalidades cometidas por esa empresa en todo el mundo. Y por supuesto ese mismo modelo que él creó, con esas mismas empresas y esos mismos actores, con la misma organización corporativa, fue la que aplicó en Colombia para los sobornos. Luego la Fiscalía General de la Nación, en su deber de tener una plena judicialización, una completa judicialización del caso, ha procedido, como ustedes ven, a realizar imputaciones por el delito de lavado de activos, pero recalco, por el delito de concierto para delinquir, a toda la estructura de la empresa criminal de Odebrecht, iniciando por su presidente en aquel entonces, el señor Marcelo Odebrecht, y desarrollada por toda la estructura corporativa que afectó esos pagos ilegales en Colombia. Esa es la primera pregunta. La segunda, como les he mencionado, la colaboración entre Colombia y Estados Unidos ha sido intensa en este caso y tenemos, como se ha visto en esta rueda de prensa, una similitud en hechos probados aquí y allá. Pero esos hechos demostrados deben ser vistos de acuerdo a la legislación de cada país. Y en esos términos, por supuesto, existen algunas diferencias. Como por ejemplo, acaba de presentarse un acuerdo de procesamiento especial para la empresa, para Aval, para el Grupo Aval, y ello en virtud a que en Estados Unidos se puede realizar imputaciones empresariales, es decir, existe responsabilidad jurídica, responsabilidad de las personas jurídicas, porque la imputación, la decisión que se acaba de anunciar en Estados Unidos es contra las personas jurídicas. No hay imputaciones contra ninguna persona natural, salvo la advertencia de ilicitudes
individuales, en el caso del señor José Elías Meno, entonces presidente de Corfi Colombiana. Esas son las consecuencias de esos hechos en Estados Unidos. Distintas las consecuencias aquí, porque en Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, solo existe responsabilidad penal en las personas individuales. Y en tales términos, concordante con aquella decisión y sobre todo con los elementos probatorios que existen aquí y allá, la Fiscalía ya investigó, judicializó y condenó al señor José Elías Melo como presidente de Corfi Colombiana, que es el único funcionario, la única persona natural que en el caso que usted me trae a colación se le puede atribuir responsabilidad penal. Esa es la respuesta. Fiscal Barbosa y fiscal delegado, dos preguntas. La primera es si hay un soborno adicional, que es el soborno de los 3,4 millones de dólares que no se conocía para el momento en que se procesó al señor Melo. ¿Esto tiene consecuencias para ese caso? Digamos, ¿abre una nueva línea de actuación ahí? Y la segunda pregunta es que ustedes mencionan en lo que nos leyó de los sobornos, pago a congresistas y otros funcionarios. Entiendo que la Fiscalía no es la competente para juzgar congresistas, pero ¿habrá compulsa de copias de quiénes estamos hablando que recibieron esos pagos y que nos puede detallar un poco de los aportes ilegales a la campaña de Juan Manuel Santos por 3.500 millones de pesos? Como lo dije en mi intervención, la Fiscalía colombiana ha develado casi por completo toda esta estructura de pago de sobornos. Ya se han judicializado, ya se han procesado, ya se han incluso condenado numerosas personas. Y tenemos de manera precisa la información acerca de las empresas comprometidas y también de las destinatarias. En esos términos, por ejemplo, hablemos un poco de los destinatarios. Se han procesado y condenado a los senadores Antonio Guerra y Bernardo Elías. Se condenó al señor Pico. En esos sobornos por esos sobornos también se condenó al señor Otto Gula, al señor Federico Gaviria, y también se condenaron a toda la estructura empresarial, numerosos empresarios colombianos que hicieron de vehículos financieros entre la empresa y los pagos de los sobornos. La Fiscalía estima que se ha develado que tiene ya judicializados, avanzada la judicialización y la condena de prácticamente toda esa estructura de sobornos que la Fiscalía ha presentado hoy ante ustedes. No estimamos que no existen elementos distintos, probatorios en este momento para proceder de ninguna otra manera a abrir nuevas líneas de judicialización por sobornos. En otras palabras, de los elementos probatorios y de la información que tiene la Fiscalía, no existe en este momento ningún soporte para iniciar investigaciones adicionales a lo que ya hemos esclarecido y judicializado previamente. En esos términos no hay pues ninguna otra judicialización pendiente de acuerdo a los medios probatorios que tiene la Fiscalía colombiana, que tenemos la certidumbre son los mismos que tiene la justicia norteamericana. Fiscales, muy buenas tardes. Son dos preguntas. Bueno, la primera es si el nombre de Néstor Humberto Martínez figura en alguna parte de la investigación que ustedes han realizado, el fiscal. Y la otra es si por favor puede repetir los montos que habían recibido las campañas presidenciales en su voto. Si tienen espacio, porque por esa... Es que ya han venido, ya esas personas han venido siendo condenadas por la justicia colombiana. Entonces lo que se determinó fue la existencia de esos valores, y el entramado que faltaba era de dónde se había producido el origen, y el origen era por parte de los funcionarios brasileños que
vehiculaban eso a través de, de las operaciones, de la Caja de Operaciones Especiales o estructuradas y de los subcontratos que ya han venido siendo judicializados y que ha generado condenas en Colombia, como planteaba el doctor Gabriel Jaimes. Pero no sé. Ahora, solo para complementar lo que muy atinadamente señala el señor fiscal general, recordemos que, por supuesto, la Fiscalía ya ha imputado al doctor Zuluaga y a su gerente de campaña por la recepción de estos hechos. Específicamente, en lo relativo al señor expresidente Juan Manuel Santos, pues debo señalar, todos lo sabemos, que por su calidad de presidente es un aforado especial cuya competencia de investigación y juzgamiento está en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Luego, esa respuesta la tiene o la debe tener esa dependencia del Congreso. ¿Los votos los podría repetir, por favor? Sí, claro. El aporte, el comprobado aporte de campaña presidencial a Juan Manuel Santos en las dos campañas, me refiero a la campaña del 10 y a la segunda vuelta de la campaña del 14, sumados son 3.540 millones de pesos, y a la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta presidencial del 2014, 3.045 millones de pesos. ¿Néstor Humberto Martínez aparece en alguna parte de la investigación? El doctor Néstor Humberto Martínez no es indiciado ni imputado en esta investigación, todos lo saben, fue asesor jurídico de la empresa Aval en algún momento, en algún periodo, pero no existen por el momento, que es el informe actualizado que debo señalar, evidencias específicas en su contra que permita a la Fiscalía darle una calidad distinta de judicialización al doctor Martínez. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.